Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, como siempre, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Estad atentos, por favor, no tenéis dos orejas para hacer bonito. Estad atentos, escuchad, oíd, entended, porque el mensaje de hoy, descodificado, os dará la clave de todo. ¿Y con quién contamos hoy aquí en Sapiens? Pues cómo no podía ser de otra manera, con el ponente del Congreso Sapiens, investigador, maestro, profesor Enrique Moniz. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Ferran? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Enrique, vamos a hablar de algo que quizás da la clave de la pregunta que muchas personas se hacen durante quizás los 10 o 15 últimos años, de no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que me está pasando, o si entiendo lo que me está pasando, yo tomo contramedidas, y lo que no entiendo es cómo el resto de la sociedad o de mi entorno no reacciona. Vamos a hablar del proyecto SPANE. Spane, que tiene tela, ¿verdad? Sí, tiene muchísima tela porque da la razón a toda la tradición, digamos, tanto oriental como occidental, ¿no? Cambia completamente la inercia de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y es un experimento muy revelador. Si te parece, vamos a poner un fragmento, un momento de una explicación. Está en inglés, pero después ya vamos a desgranarlo todo, porque vale la pena estar atentos a lo que dice Luc Belmar sobre el proyecto Spane. So I come across a study. I'm like, okay, let me start reading it. And it's a study, Spain. It's an experiment that they did over 20 years, a span of over 20 years, which is the scale of positive and negative emotion. So what they did is they put individuals inside a Faraday cage, and then they began prompting people with different tasks, different mindsets, different thoughts, different... Hasta aquí ponemos. Proyecto Spane. Es un proyecto de escala de experiencias positivas y negativas, como dice, que se realizó y hace un montón de años y pasó literalmente desapercibida e inadvertida para la gran mayoría, una escala de experiencias positivas y negativas que mide la frecuencia, es decir, la frecuencia que emite el cuerpo, la respuesta a lo positivo y negativo. Enrique, esto es muy interesante lo que vamos a desvelar hoy. Sí, es interesantísimo. Hay un psiquiatra en Estados Unidos que fue uno de los primeros en empezar a analizar las frecuencias en el ser humano según las emociones y las catalogó. Y, por ejemplo, decía que la frecuencia más baja es la vergüenza. Es la vergüenza. Tú fíjate qué curioso, ¿no? Y dice que la más alta era el amor, y dentro del amor la más alta era el agradecimiento. Entonces tenemos en la cúspide el agradecimiento y en la parte más baja la vergüenza, ¿no? Y ahí está la vergüenza, la ira, la cólera, bueno, iba subiendo. Y es impresionante cómo dejó ese testimonio de las frecuencias emocionales en el ser humano, y cómo las frecuencias bajas estresaban muchísimo el organismo y acababan enfermando, y en cambio las altas producían no solo una buena salud,
sino una inversión de la entropía, una negentropía, y rejuvenecían el sistema. Quiere decir que personas que viven en el agradecimiento envejecen mucho más lento que las que viven en el miedo, o la cólera, la ira, la frustración, bueno, todo lo que está ahora mismo sembrándose en esta época que estamos viviendo. Sin lugar a dudas. Entonces, estaríamos hablando de que, según tu estado mental más emocional, puede jugar en contra tuyo de tu autenticidad o a favor. Esto desvelaría mucha de la verdad oculta que creo yo que se está utilizando a niveles, podríamos decir, de neuropolítica incluso. Bueno, el gran descubrimiento de Spane, de esta investigación, fue que ellos estimulaban al ser humano, a todas las personas que tenían allí para investigar, para experimentar con cosas, con tareas, con pensamientos, con músicas, con todo tipo de estímulos, y veían que la vibración más alta era la del amor, porque ya además este psiquiatra David Hawkins ya había dejado que el amor, agradecimiento era la vibración más alta. Pero este experimento lo que descubre es que hay algo todavía mucho más alto de esa cúspide de la pirámide de David Hawkins, que era el agradecimiento. Y es que descubren algo 400 veces más potente que ese agradecimiento, que es la autenticidad. Pero claro, ellos, según lo explican, parece que la autenticidad está desligada del amor. Y es que la autenticidad es el amor por la verdad, es esa verdad que nos hará libres. Entonces, y claro, el descubrimiento es alucinante. En el momento que nosotros nos decimos la verdad y mostramos la verdad, estamos en la vibración más alta que puede alcanzar cualquier ser humano. Claro, Enrique, entonces estaríamos hablando que la autenticidad puede ser incluso como una autosanación, una autocuración, porque sí, claro, si te desprendes de ella, te alejas, entonces podría explicar que a veces dices, oye, ¿cómo es que esa persona o ese entorno, esa vibración en ese lugar enferma a las personas? Podríamos estar en una nueva dimensión del concepto de que va más allá del bienestar y la salud. Pero claro, vamos a ver, cuando uno se dice la verdad y se muestra verdadero, se produce una coherencia entre lo que percibe, lo que piensa, lo que siente y la manera de actuar. Todo eso se queda en línea. Eso supone primero un cambio energético increíble, es decir, eso se llama coherencia. Supone un ahorro de energía maravilloso, supone una salud totalmente envidiable, y las acciones son como llaman llamaba el taoísmo la acción justa. Es decir, que no es ni más ni menos de lo que tienes que hacer. Entonces, esa verdad, digamos, esa autenticidad es totalmente autorreguladora de nuestra percepción, de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestra acción. Entonces, eso supone algo increíble. Por ejemplo, los aborígenes australianos decían que los occidentales no podían tener esos poderes psíquicos maravillosos como son la telepatía que tenían ellos, y entonces se preguntaban que por qué los occidentales les decían que por qué ellos no tenían la telepatía que tenían los aborígenes. Y decía, no se puede tener ese potencial telepático si te engañas a ti mismo o engañas a los demás. Es decir, cualquier engaño que haya en nuestra psique produce una perturbación de nuestra verdadera potencial extrasensible. Es decir, en el momento que nosotros fingimos, perdimos toda la potencialidad que tenemos extraordinaria, extrasensible, como es la telepatía, la telequinesia, la clariaudiencia, la evidencia. Todo eso se pierde con un simple engaño. Qué interesante, porque claro, cuando
entendemos la palabra, y quién no lo ha dicho, ¿no? Alguna vez pues en algún contexto u otro. Ostras, qué persona más auténtica, tú. ¿Sabes? Qué auténtica que es esta persona. Claro, la autenticidad es un valor que hace referencia a la persona propiamente dicha, que dice la verdad, que acepta sus acciones con responsabilidad, en base a unos sentimientos positivos y conducta positiva, que se aleja del odio, la ira, el robo, la criminalidad, la distorsión energética que generan estos campos de estas acciones, que es además sincera y coherente consigo misma, ¿no? Y además, no consigo misma, se apantalla y es coherente con los demás. Entonces, esta persona, según el estudio SPANE, es una persona que permite ser más longeva, que alcanza cosas que no se pueden comprar en el supermercado ni en la tienda, sino que es la felicidad, ¿no? Esto es una maravilla. Claro, esa persona en sí es un ejemplo de vida, porque además, cuando una persona es realmente auténtica, esa autenticidad es contagiosa. Es decir, cuando un ser humano nos muestra totalmente su vulnerabilidad, ya no su fortaleza, su vulnerabilidad, nos invita a que nosotros nos relajemos y mostremos también nuestra vulnerabilidad. Entonces, esa autenticidad ha sido muy perseguida porque es muy contagiosa, afloja a los seres humanos, los hace libres, los hace conscientes, y aquello se puede convertir en una pandemia de autenticidad, que sería lo que haría caer este sistema de una vez por todas, porque es un sistema basado en la impostura, en la falsedad, en hacer lo contrario, como estamos viendo, de lo que se dice, de lo que se promete. Entonces, la autenticidad sería el virus que acabaría absolutamente con todo este organismo de la impostura. Que además, cuando estás en estos estados, no me cabe la menor duda de que tu sistema inmunológico está tranquilo y está por la labor de actuar frente a cualquier tipo de patógeno externo. Pero claro, si tú bajas esta vibración, aquello es como si tienes un ejército de soldados que te van a defender, pero que no les abres la puerta del cuartel para que salgan a trabajar y defenderte, ¿no? Claro, pero es que además eso que estás diciendo, eso que acabas de decir, está totalmente demostrado científicamente. Todas las enfermedades autoinmunes surgen de un autoengaño, de un engaño, que llega un momento que eso pasa a la biología, a la fisiología, y ya el sistema inmune no sabe quién es amigo y quién es enemigo, debido a esa confusión. O sea, eso está ya demostrado. Es decir, el lupus, hay montones de enfermedades autoinmunes, es debido a una confusión terrible que hay entre la mente y el cuerpo, entre los canales biológicos y los mentales. Y eso produce no solo una caída del sistema inmune, sino que el sistema inmune se comporte como un enemigo al no reconocer partes que son nuestras como si fueran extrañas, y las pone primero en cuarentena y luego en muchos casos las ataca. Entonces, lo que acabas de decir, eso ya está demostrado hace muchos años. Se sabe que es así. Esa confusión produce esas enfermedades, pero no solo a nivel individual, sino a nivel social puede producirlas. Qué impresionante y a la vez preocupante es esto, porque claro, este conocimiento, esta información en malas manos se utiliza para manipular a una sociedad. Y fíjate que coincide mucho lo que estamos hablando con hace relativamente muy pocas horas, pero poquísimas, para no decir esto, se dijo el 18 de noviembre de este 2024 que había algo que estaba pasando y que las bajas laborales por trastornos mentales en España se han disparado un 66% en 5 años. ¿Esto qué incluye aquí? Pues entre otras muchas derivadas, pues la depresión,
el estrés exacerbado que viven muchas personas, alteraciones de la personalidad, alteraciones del humor. Claro, esto genera, además, por las arcas del Estado, un gasto desbocado, que puede hacer incluso, y está haciendo tambalear las cuentas de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿en qué momento se hace este estudio? ¿Por qué no se utiliza positivamente? Y parece que este estudio en manos oscuras. Fíjate que en los últimos años la palabra la máquina del fango, la mentira, todo esto está en boca, pero de miles de personas, porque se ve en los noticiarios que lo dicen personas de responsabilidad gubernamental o en la oposición al gobierno. Hay una técnica que es mentir de todas las maneras, en todos los ámbitos, para que la gente, cuando ve una verdad, no sepa reconocerla. Eso se llama, por ejemplo, en información se llama diluvio. Es decir, a ti te llenan, a Ferran Prat le llenan la cabeza de un montón de información totalmente irrelevante para que Ferran no pueda encontrar la verdad en ese diluvio de información. Con la mentira es igual. Los llenan de mentiras de un sitio, de otro, de una polaridad y de otra, para que ya la gente no reconozca su verdad en ninguna parte. Entonces, lo que decías de las cosas laborales, de las bajas laborales por depresión y tal. Las enfermedades mentales dice, cuando una persona está desequilibrada se dice demente. Tú fíjate qué curioso, qué elocuente, demente. Una persona que está desequilibrada se llama demente, de la mente. ¿Dónde estaría la autenticidad ahí? La autenticidad está en no utilizar la mente, utilizar la consciencia que está por encima de la mente, que no puede ser sobornada por una mente totalmente prestada que nos piensa en vez de pensar. Entonces, el ser auténtico funciona con una consciencia que siempre va a supervisar toda la mente, todos los pensamientos y todas las emociones. Siempre va a haber un tribunal superior, una consciencia, una lucidez que pueda vigilar todo esto. En cambio, la persona que se deprime es porque esos dictados de la mente le han dicho cómo se tiene que sentir. Pero si tú tienes consciencia, sabes que la mayoría de los pensamientos negativos son prestados, y son inducidos, son sembrados para que produzcan estas depresiones. Entonces la autenticidad te permite tener una consciencia para no vincularte de esa manera que acaba somatizando en la biología ese descrédito, ese desencanto, esa tristeza, esa desesperación, ese engaño que tenemos en la sociedad hoy en día. Esa consciencia nos permite salir de ese enjambre que han creado, como dices tú, del fango, de la mentira, de la impostura y de todo eso. Y además es curioso, ¿no? Porque algunos mandatarios utilizan la expresión o el término, que además no es suyo, que ya lo estableció Humberto Eco, de la máquina del fango. Claro, si tú enfangas, al final alguien se da cuenta de que estás utilizando pues no sé, vamos a decirlo, un conocimiento en beneficio tuyo. Esto es sumamente, preocupante, ¿no? Esto es como si coges un bebé y lo das tuyo en manos ajenas y desconocidas. Oiga, esto es muy peligroso, con lo que estamos jugando. Y claro, con el proyecto Spane hay algo muy curioso. Dices, oiga, ¿y por qué en una jaula de Faraday, no? La jaula de Faraday, todos sabemos que quien más o quien menos tiene una jaula de Faraday en casa, que son los microondas, que tienen otra función, ¿no? Pues estamos ahora mismo en un momento que tenemos que elegir, y además, claro, también hay que contarle a nuestros oyentes que nos enseñan a fingir desde bien pequeños. Yo tengo una escena con mi padre que siempre me decía, Quique, siempre hay que decir la verdad.
siempre hay que decir la verdad. Y un buen día, de repente sonó el teléfono y mi padre, que se estaba afeitando, me dijo, dile que no estoy, porque preguntaban por él. Y digo, me ha dicho mi padre que no está. Y mi padre se cogió un enfado conmigo increíble. Y entonces, después del enfado, yo le dije a mi padre, digo, mira papá, cuéntame, si me has dicho que tengo que decir la verdad, yo he dicho la verdad, me ha dicho que no está. Dice, si tengo que mentir, dime cuándo tengo que mentir y en qué ocasiones. Para que veas que nosotros cuando somos niños, esa autenticidad nos viene completamente de serie. Nacemos con esa autenticidad. Por eso tenemos esa energía, esa espontaneidad, esa creatividad, esa adaptación al medio, esa cantidad de capacidades que tienen los niños. Y en el momento que nos enseñan a fingir y a mentir, es cuando perdemos todo ese potencial. Es decir, el potencial humano está totalmente enterrado por el fingir, por la impostura. Es decir, el no decir la verdad nos está costando el no ser reconocidos como verdaderos soberanos de toda la naturaleza. Es decir, ese engaño, hemos pagado un precio altísimo y la gente no lo ve. No ve que ese autoengaño, ese terrible autoengaño, produce la pérdida de ese ser humano. Esa parte de ser la perdemos por fingir, por engañarnos. No hay todo empieza con el autoengaño. Engañamos a los demás porque nosotros ya previamente nos hemos engañado a nosotros mismos y no sabemos el precio tan alto que pagamos, porque si fuéramos auténticos nos reconoceríamos en un poder extraordinario, en una creatividad para salir de todos los problemas que plantea la sociedad. Pero ese autoengaño no nos permite el acceso a ese potencial humano tan increíble. Y tanto que sí, y además esto demuestra lo que, bueno, tú y yo siempre hemos defendido, y si no lo hemos defendido, así más no, lo hemos dicho desde nuestra opinión, que en el planeta Tierra hay dos especies como mínimo, la especie humana y la especie terrestre, y cuando te desprenden de tu autenticidad, de tu ser humano, te conviertes en un terrestre que pinta más ser como un mamífero casi depredador en muchos conceptos que en un ser humano. Y claro, yo recuerdo, Enrique, lo hablamos ya hace años, esto, que incluso con la termografía se ha llegado a ver cómo el cuerpo, sometido a una serie de emociones, como puede ser la empatía, la culpa, la vergüenza que hablabas tú, o una excitación sexual, o el estrés, el miedo, la ansiedad, el dolor, la alegría o la felicidad, se expresa térmicamente diferente y coincide mucho que la mejor manifestación térmica positiva, es decir, que va de norte a sur y de este a oeste del cuerpo humano, con el proyecto SPANE, que es la felicidad. Es como se manifiesta mejor y fluye mejor la energía corporal. Y eso, en el mundo de la sanación, tú solo ver o percibir la temperatura del cuerpo de la persona que tienes delante, y ya ves por dónde van los tiros. Un cuerpo frío es una cosa, un cuerpo medio frío es otra, un cuerpo calentito es una cosa, pero térmicamente de norte a sur, oiga, usted está perfecto o perfecta. Sí, es increíble. Mira, el tema que hemos hecho ya muchos programas, que es sobre la energía taquiónica, la influencia de la energía taquiónica. Bueno, pues la energía taquiónica produce un aumento de conciencia enorme, es decir, permite que nosotros accedamos a ese mar, a ese océano de conciencia que cada uno lleva dentro de sí, y esa conciencia no te permite el autoengaño. Y al no permitirte el autoengaño, te ves obligado a no engañar al otro. Y al no engañar al otro ni engañarte a ti, permaneces en esa conciencia y te vas dando cuenta que cuando empiezas metido en esa autenticidad, porque ese Pepito Grillo no te deja fingir, entonces te das cuenta que tu energía vital aumenta, tu serenidad aumenta y tu enfoque, tu atención plena en la vida aumenta.
quiere decirse que detrás de toda autenticidad hay un aumento considerable de consciencia de sí, como decían antiguamente, el recuerdo de sí. Y ahora, por ejemplo, hablando de los griegos, fíjate si eran auténticos, que en la escuela de filosofía, en el frontón tenían por la parte de adelante, decía, enseñando aprenderás. Y en la parte de atrás del templo había una inscripción que decía, enseñarás lo que más necesitas aprender. Tú imagínate, para los filósofos, qué lección de humildad y de autenticidad. Qué maravilla. Me hace recordar también a lo que se conoce como el efecto Pinocho, ¿no? Es que va todo muy relacionado, ¿eh? El efecto Pinocho, ¿eh? Cuando se descubrió en un estudio, rondaba creo que yo el 2018, se descubrió que el cambio de temperatura de la nariz y la frente puede permitirnos detectar cuando la gente miente sobre los hechos, ¿no? Esto es un elemento muy a tener en cuenta. Proyecto Spane, efecto Pinocho, termografía, en fin, son cuestiones reales que nos hacen permitir tomar conciencia de uno mismo y decir, oiga, yo quiero ser yo y no me alejes. ¿Tú te acuerdas de pequeño cuando, no sé, a mí estabas jugando y, oye, pero ¿con quién estás hablando? No, pues con ellos. Pues si aquí no hay nadie, que no existen, ¡plaf! Allí te cierran, ¿no? Te alejan de tu autenticidad, que después te dan la razón y dicen, oye, sí, sigue, si estás bien, sigue, sí. No, pero esto pasa con todas las escalas del día a día. Si te alejan de la autenticidad, te estás autoimplosionando, autoengañando y tienes una deriva energética negativa, sin lugar a dudas. Muy negativa porque estás viviendo de una manera inconsciente. Porque si vivieras de una manera consciente, primero no podrías fingir ante ti ni ante los demás, no habría ni engaño ni autoengaño, y luego contarle a las personas que la mente está en contacto con el conocimiento, pero es que la consciencia está en contacto con la sabiduría, que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. La sabiduría se adapta perfectamente al problema, al espacio, al tiempo y a las condiciones del problema. En cambio, el conocimiento puede resolver el problema o no, depende si encaje o no el conocimiento que tienes. Por eso la persona consciente tiene algo que se llama intuición, que es que se baja de la nube aquella resolución para el problema que tiene y luego desaparece ese conocimiento, desaparece esa sabiduría. Entonces, la persona auténtica está conectada con lo que sabe, no con lo que conoce. Entonces, no hay mejor inversión para esta nueva tierra que está ya casi encima de nosotros, el invertir en autenticidad, porque es una panacea. Y tal y como se demostró en Spane, es una panacea. Dice todo el mundo, no, las panaceas no existen. Sí existen. La panacea para el ser humano es el recuerdo de sí, el tener esa consciencia, y esa consciencia va a velar siempre por la autenticidad. Totalmente de acuerdo. Y aquí casi a modo de consejo, yo voy a dar un consejo y quiero que para finalizar esta maravillosa entrevista con el maestro Enrique Moniz, vamos a dar un consejo. Yo, por mi parte, y los que me conocen ya lo saben, me alejo de toda persona tóxica y vampiro energético. ¿Y quiénes son estos? Los que siempre se están quejando de todo, los que siempre se quejan para aprovecharse de tu energía, para debilitarte, enriquecerse energéticamente. Y fijaos que hay personas que cuando el otro se siente mal, parece que les entra una extraña sonrisa. Y aquí hay mucho que discutir. Este es mi consejo. Alejaos de toda persona tóxica, porque no te van a beneficiar en nada y a lo mejor te acaban incluso, pues vete tú a saber, metiendo en la cárcel. Pues mi consejo es lo que esa frase que a mí se me quedó totalmente tatuada, que era de un filósofo español, se llama Zubiri, que dijo que la verdad verdea, la verdad verdea, la verdad sale al final.
Es decir, la persona auténtica autentifica y esa autenticidad se puede transformar en una verdadera plaga de autenticidad y esa autenticidad va a ser la única que va a producir un cambio totalmente decisivo en la humanidad. Si no hay verdad, nos vamos a olvidar de todo. Nos vamos a olvidar de todo. Si no, y esa verdad no la podemos exigir a nuestros políticos, ni a nuestros banqueros, ni a nuestros maestros. Tenemos que exigirnos esa verdad a nosotros mismos. Como decía muy bien Gandhi, sé tú el cambio que quieres para el mundo. Sé tú la autenticidad que quieres para el mundo. Que además, si me permites, y con todo el cariño y amor, Enrique, tu padre en sus últimos momentos, y además lo hemos hablado más de una vez, de su existencia en esta tercera dimensión, te dijo algo que corrobora todo esto, ¿verdad? Sí, ya me avisó. Me dijo, él se estaba ya muriendo, estaba en una fase ya, le faltaban pocos días para morir. Y me acuerdo que estaba lleno de dolores y entre esos dolores de repente noté que estaba empezando a sonreír, me miraba y sonreía y digo yo, ¿qué está pasando aquí? Me agarró del antebrazo con bastante fuerza, con bastante contundencia y en esa risa me dijo, Quique, tú que te lo sabes todo, menudo chasco te vas a llevar cuando te enteres que todo esto, todo es mentira y además está contado al revés. Prométeme que nunca vas a buscar la verdad, tan solo dale la vuelta a la mentira. Caray, esto es... están estas frases, estas palabras de tu padre, están al nivel de los grandes sabios griegos, ¿eh? Qué maravilla, Quique. Y gracias por compartir esta experiencia muy personal, muy familiar, muy íntima con todos nosotros aquí en Sabiens. Enrique, pues gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu sinceridad con nosotros y recomendar el qué. Pues recomendar eso. El decirse la verdad. Como me decía mi padre, mírate al espejo y a ver si te convence lo que a mí me estás contando, porque puede que no te convenza. Tú imagínate. Totalmente. Enrique Moniz, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ferran, por haberme dado el espacio y el tiempo para poderme expresar. Bueno, y además todos te estamos agradecidos porque abrimos... un documento histórico silenciado por la historia, precisamente por esto, de una persona en Alemania que obró, y creo que dentro de un tiempo, deberíamos volver a recapitular sobre el gran Bruno Gröning, que quizás conocía todo esto también a su manera, entre otras parcelas del conocimiento oculto. Muchas gracias, repito, Enrique. Él lo vivía, él no lo creía, él lo vivía. Él era el fiel reflejo de esa verdad en todas las dimensiones, ¿no? Y eso fue lo que le hizo tan grande, tan inmenso. Exacto, no es lo mismo creer en una fuerza suprema, dígase Dios, dígase lo que sea, que vivirla. Cambia mucho. Amigos y amigas, estad atentos a lo que os sucede y sobre todo, desde Sabiens, de este humilde locutor de radio, Ferran Prat, procurar ser quien sois. Repito, procurar ser quien sois, os amen, os quieran o no. Y veréis cómo la autenticidad se manifestará en vosotros mismos. Ya lo dijo un gran maestro, yo soy el que soy. Sacad vuestras propias conclusiones.